Hemos escuchado y han escuchado nuestros invitados probablemente los argumentos del abogado Luciano López en defensa de su patrocinada Delia Espinosa. Hemos tratado deliberadamente con él de evitar el análisis político para reservarlo a los políticos. Y eso es lo que hemos hecho, invitando a dos políticos que además son abogados ellos mismos. Hablo de Luis Roel Alba de Acción Popular y del señor Bedoya del PPC. Yo quisiera que me comenten, que me digan cómo toman ustedes lo que hemos sabido hoy, declarado por la señora que ejerce la presidencia de la Junta Nacional, y es la vicepresidenta en realidad. Yo quisiera que Javier Bedoya de Negri y Luis Roel Alba nos expliquen cómo viven ellos eso y cómo viven en general la situación de las instituciones judiciales de nuestro país. Incluyo a la Fiscalía, al Poder Judicial y a la Junta Nacional. Creer que la señora Delia Espinosa cometió un error de origen al no acatar lo que dispuso la Junta Nacional. Su opinión sobre esta decisión. A ver, yo creo y comparto lo que ha hecho Javier sobre que estamos otra vez en la crisis del Ministerio Público, que afecta también al sistema de justicia, porque justamente en vez de centrarse en los grandes problemas que son las organizaciones criminales, el control del poder político, que también comete delitos, y la corrupción, en vez de estar persiguiendo esos graves delitos, no estamos pensando en ellos, sino más bien pensando en la pelea por quién es el fiscal de la nación, nuevamente. Volvemos a este conflicto que creo que en el cuanto a Delia Espinosa, creo que en su momento, y yo también lo he mencionado, puede haber acatado el fallo, no como reponiendo a Patricia Benavides como fiscal de la nación, pero sí como fiscal suprema. O sea, voy a haber cumplido en parte, porque claro, ¿qué es lo que se hizo al final? ¿Qué es lo que se hizo al final? Sí. Pero creo que demoró en hacerlo. Porque si hubiera hecho esa decisión, porque esa decisión también es una decisión no solo jurídica, sino también política, en cuanto a, muy bien, yo lo cumplo, lo que me corresponde. ¿Qué me corresponde? Fiscal de la Nación. Pero fiscal suprema. Fiscal de la Nación, no, porque yo lo soy, porque la Fiscalía de la Nación se designa por en la Junta de Fiscales Supremos. Si hubiera hecho eso, creo que se hubiera evitado todos estos problemas. Ahora ya estamos en el problema, sí, y corresponderá, creo yo, como ya lo mencionó su abogado previamente, a ejercer todos los medios procesales de que le permita la normativa de la Junta Nacional de Justicia para poder defender a su defendida y que se respete dentro de la institución el debido proceso. Ahora, toda esta lucha tiene lugar, es cierto, ustedes han dicho que hay una lucha de poderes, pero el contexto general es muy grave porque hay una necesidad urgente de una acción judicial severa, rápida, profesional, idónea, frente a la corrupción, frente a la criminalidad y para garantizar nuestro lugar en la comunidad internacional. Estamos siendo objeto de reproches, hay una percepción nuestra. Yo me pregunto, y se lo he preguntado a los ministros que han estado ahí, ¿cómo en Londres, en este roadshow que se hace, llegan las noticias de lo que está pasando en el Perú? Con los fiscales, con la procuradora Silvana Carreón, etcétera, etcétera, con los presupuestos. ¿Y cómo se va a poder explicar eso ante los inversionistas eventuales que quieren venir a este país donde hay tanta criminalidad y donde no funciona la justicia? Entonces yo quisiera que, apartarnos del tema específicamente de la Fiscalía, nos diga una palabra sobre lo que el Perú debería hacer para asegurar su lugar en la comunidad latinoamericana, en la comunidad mundial, la ONU, que incluye el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, que ha hecho reproches severos, y finalmente también frente a la OCDE. Señor Luis Roel. A ver, primero me preocupa una declaración que ha hecho hoy día el canciller Cheller sobre de que están evaluando la pertenencia del Perú en la Convención Americana de Derechos Humanos en base al contexto actual de los peruanos. Y yo me pregunto, justamente no estamos... ¿Contexto actual en el Perú? En el Perú. Ya. Y de los peruanos. Si se aplica la realidad en la convención a la realidad de los peruanos. Yo me pregunto, con este sistema de justicia, que tenemos tantos problemas en la Junta Nacional de Justicia, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, ¿los peruanos nos sentimos tranquilos, seguros de que nos van a dar justicia? No. ¿En dónde vamos nosotros a aspirar la justicia si la justicia peruana falla? A los órganos supranacionales. Pero hay el discurso de que la Corte Interamericana solo ha protegido terroristas. Mentira, esa es una mentira, una falsedad. Y los policías. Esa es una falsedad. ¿Por qué? Argumentos. A ver, yo le digo por qué. Y solo he visto unos cuantos casos de un montón donde el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha preservado la vida y los derechos de un ciudadano a pie.
Por ejemplo, caso habitantes de La Oroya, que eran los habitantes de La Oroya que reclamaban por contaminación ambiental, derecho al medio ambiente. Otro caso. Caso de los trabajadores de la SUNAT para que sean repuestos. Caso de los pensionistas del Congreso de la República. Caso trabajadores del Congreso de la República despedidos. Caso Aru Ipcher, que se había quitado la nacionalidad. Y con ello también su canal. Caso de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Aguirre, Roca, Carreter y Delia Reboredo. Y así el caso Cantuta, caso Barrios Altos, Castillo Páez. Y, bueno, esos son casos que tienen que ver con el terrorismo, pero el caso Alan García. Caso Alan García, tenemos también... Cuéntenos cuál fue el caso Alan García. O no, peor, el caso del ciudadano chino Hou Wubin, sí. que y si lo repatriaban a la China, era condenado a pena de muerte. No. Entonces, tenemos casos en donde, increíblemente, y eso es algo que me preocupa, la falacia que tienen el ministro de Justicia, Derechos Humanos y Derechos Humanos, que es lo más preocupante, y otros ministros, y el canciller, al decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo ha defendido y ha liberado a terroristas, cuando en verdad al ciudadano de a pie ha sido... que un diplomático profesional se expresa de esa manera sobre un tema que contradice nuestra política exterior, nuestra voluntad de integración, desde por lo menos el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826. A ver. Es que acá hay un tema, porque además del caso Lizana Poyas que bien menciona Javier, está el caso Castillo Chirinos, sí, que es anterior al mismo, en donde se crea el amparo electoral. En este amparo electoral, claro, en sus inicios hubo el problema en donde justamente en el caso Castillo Chirinos se repuso al entonces, cuando se utilizaba el término presidente regional, ahora gobierno regional, de Chiclayo, cuando ya había pasado varias elecciones. Entonces el tribunal dice, con el amparo se te repone tu lugar al puesto de presidente regional. Lo reponen, pero ya había pasado varias elecciones y había otra persona ocupando el sillón regional. Frente a esa situación, el tribunal recula y dice, por si acaso, el amparo solo va a ser posible en caso del amparo electoral cuando se pueda restituir el derecho. Si no se puede restituir el derecho político, se puede utilizar esa sentencia para utilizar la vía penal para denunciar a los funcionarios que afectaron los derechos políticos de la persona y la vía civil para solicitar la indemnización que ocurriera. Y así ha sido utilizado durante todos los años. Lamentablemente, justamente como bien menciona en el caso de Lizana Poyas, se regula todavía más y se acota señalando de que, además, el amparo no puede abrir o reabrir el cronograma electoral o suspenderlo. O sea, se ha equivocado el Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial se ha equivocado ahí y además se ha equivocado de una manera tal que puede generar una distorsión en esta última elección. Muy bien, hemos hablado sobre las instituciones judiciales. Yo quisiera hablar algo más específicamente político, porque los congresistas, muchos de ellos, consideran que de las mejores cosas que han hecho en este quinquenio, es restablecer la bicameralidad con la que han ustedes están familiarizados quizás por los recuerdos de sus padres y sus abuelos. Recuerdo que ambos son tercera generación de familias claramente comprometidas con la política en el Perú. ¿Qué es lo bueno y qué es lo peligroso de la modalidad como se ha diseñado el Senado de la República? Luis Roel Alba. A ver, primero, la bondad es que volvemos de nuestras 12 constituciones, volvemos a nuestro modelo republicano, que es un sistema bicameral. Hemos tenido en nuestras 12 constituciones 9 constituciones bicamerales, una tricameral y 2 unicamerales, que es entre ellas la Constitución 93. Volvemos al modelo bicameral en donde justamente los pesos y contrapesos deberían existir dentro del Congreso de la República para que obviamente ya no tengas que generar conflictos con otros poderes. La teoría justamente de tener una Cámara alta con una Cámara baja significa que la Cámara alta, que es la Cámara de Senadores, pueda controlar las acciones de la Cámara baja, que es la Cámara de Diputados. En Brasil, por ejemplo, tú tienes, como está en Brasil ya el Congreso, una Cámara de Senadores que mira hacia arriba, que es la razón, escuchando a Dios. La Cámara baja de Diputados mirando hacia abajo, escuchando al pueblo. Esa es la idea de y a los Cámara diablos general. Que tientan al pueblo. Exactamente. Pero esa es la bondad del modelo cameral, volver al modelo republicano y tener un pesos y contrapesos dentro del Congreso. Tiene particularidades Senado, sí, porque ¿no? Es clásico. ¿qué sucede? En este Senado es el Senado, el super Senado. ¿Por qué?
porque va a poder modificar todas las iniciativas legislativas que apruebe la Cámara de Diputados sin reenvío a la Cámara de Diputados. Y eso le parece negativo. Eso, claro, porque ellos van a poder, por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobar A y la Cámara de Senadores modificarlo, decir B y publicarlo. Número 2, va a poder elegir a los altos funcionarios, magistrado del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, ratificar el directorio del BCR. También, sí. Pero claro, pero usualmente lo que se debería buscar es de que sea la Cámara de Diputados la que proponga y la Cámara de Senadores la que decía. No, todo se va a centrar en la Cámara de Senadores. Hemos escuchado dos críticas suyas a este modelo. Bueno, entonces, para culminar, quisiera que hablemos de política en términos más concretos, es decir, de sus respectivos partidos, que por algo son partidos históricos. El AP fundado en los años 50 y el PPC en los años 60. Están en orden de batalla, se vienen ya dando los pasos internas para que hayan elecciones internas, y ustedes mismos van a postular, señor Roel. Claro, ya estamos ya preparando las elecciones internas. En nuestro partido ya las listas se van a ir inscribiendo para la elección interna primero de delegados, que es los militantes, mediante un voto, eligen a los delegados que los van a representar en el plenario que va a elegir luego las listas finales. Estamos buscando primero también concertar una lista nacional de senadores que sea consensuada, así como los senadores a nivel regional. Y bueno, la Cámara de Diputados para cada región va a tener un debate. En este panorama, ¿qué cosa es lo que aspira? No, mi aspiración va a ser candidato a diputado por Lima. Es la aspiración que tengo. Creo que justamente por las competencias que le va a tocar a este Cámara de Diputados, que es la de legislar y hacer control político, eso me va a poder ayudar. ¿Candidato a AP? Imagínate, la Cámara, eso es lo bueno. Tenemos tanta democracia interna que tenemos hasta 5 candidatos. A ver, eso es lo bueno. 5? Terminemos con usted con eso. ¿Quiénes son esos 5? Tenemos primero a Vitocho García Belaunde, a Alfredo Barnechea, Julio Chávez. Tenemos inclusive a Edwin Martínez y a otro corregidor que se llama Higinio, que por ahí me acuerdo el apellido. Bueno, por su presencia, ojalá que nos podamos ver próximamente y que nos den más adelantos a la manera como se viene viviendo la preparación electoral en sus partidos, así como su reflexión sobre los problemas institucionales del país.